Somos tu voz. Vamos a hablar sobre el sistema de ingreso a las universidades del país, un mecanismo que está vigente desde por lo menos el año 2014, pero este año se han anunciado algunos cambios. Sin embargo, ¿cómo funciona? ¿Qué tanto se ha avanzado en esa transformación en el mecanismo de ingreso a las casas de estudio superior del país, con lo cual se anunciaba en 2014 la creación de este instrumento, Carlos? El Sistema Nacional de Ingreso es la continuidad de una política que, si bien se origina en el 2014, tiene como hito trascendental la eliminación de la prueba de actitud académica en el 2007. Lo que encontramos hoy, 2023, es la consolidación de lo ejercitado en una prueba de ensayo y error en el 2022, que por cierto trajo muchas consecuencias para alumnos que no priorizaron las carreras que el gobierno entendió como prioritarias y fueron reasignados en opciones que ellos no pusieron como prioridad. En el 2023 se consolida a través de esta plataforma digital, y hay varias opiniones que creo que son necesarias y análisis a hacer al respecto. Lo primero es que desde el Observatorio de Universidades consolida el 8 contra 2 del Ejecutivo frente a la autonomía universitaria. Este 8 contra 2, ¿qué significa? Bueno, así como 8 de cada 10 instituciones de educación superior que existen en el país las controla el partido gobierno, es decir, a través de la imposición de autoridades, 8 de cada 10 opciones priorizadas de las carreras que se ofertan en el país, en las universidades públicas, van a estar en estas instituciones de educación superior donde no existen elecciones de sus autoridades, es decir, no tienen autonomía política y administrativa. Por ejemplo, en la UNEFA, la Universidad de las Fuerzas Armadas, hay 268 carreras priorizadas, y en la Universidad Central de Venezuela solo 39. ¿A qué se debe esta realidad? Que hay en el país una oferta a través de una política de territorialización, municipalización de opciones, y así como en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad del Zulia, la Centro Occidental Lisandro Alvarado, hay una carrera de veterinaria que está como priorizada, que tiene más de 60 años desarrollándose, a pesar de vivir en universidades con 2% del presupuesto que exigen anualmente. También en la Universidad Martin Luther King de Barquisimeto existe un PNF de veterinaria con apenas 5 años, sin laboratorio, sin profesores, sin opciones de ser desarrolladas de calidad. Así como en la Universidad de los Andes existe una carrera de medicina priorizada según los ejes de desarrollo anunciados por el gobierno. También en Mérida, la Universidad Hugo Chávez, que tiene, por cierto, 95 carreras priorizadas en el país, tiene también una opción de medicina. Cuando se decidió en la administración de Héctor Navarro y en la dirección de Fuenmayor en el 2007 eliminar la prueba de actitud académica, se justificaba el hecho de que ahí íbamos a ser más equitativos en la admisión de estudiantes. Lo que encontramos en el 2023, que lo más equitativo es la inequidad, y lo más equitativo que existe hoy en día es la priorización sobre la base de este criterio de instituciones controladas por el gobierno, que deja la idea del desarrollo como una entelequia, porque para poder la universidad aportar al desarrollo del país tiene que tener condiciones para hacerlo, y la salud, la informática, la educación nunca han dejado de ser prioridades de las universidades tradicionales de Venezuela y el sistema de educación superior en general. Otra opinión importante, otro análisis importante que hay que hacer, que en esa filosofía de prioridades del desarrollo se dejan por fuera dos ejes que están vinculados y que son prioridad para los objetivos de desarrollo sostenible, que es la democracia y la protección ecológica. Las carreras como humanidades, la Escuela de Ciencias Políticas, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, sociología, artes, música, no son prioritarias por el gobierno, y ahí hay una reflexión que hacer. Bueno, es que el país también necesita de desarrollo político y el país también necesita de la protección ecológica de sus sistemas.
Profesor, recuérdenos por favor cuáles son esas carreras priorizadas. Las carreras que se encuentran en los que ellos denominan, el gobierno denomina ejes de desarrollo. Por ejemplo, en ciencias de la salud, todas las ciencias de la salud, odontología. Por ejemplo, hay fisioterapia, PNF en fisioterapia, que lo ofertan muchas de las universidades controladas por el gobierno. Por ejemplo, la Universidad Simón Rodríguez tiene licenciaturas en fisioterapia. También las ciencias de la educación, que la institución rectora de la pedagogía en Venezuela, la UPEL, por ejemplo, tiene priorizada 49, pero la Universidad del Magisterio de Samuel Robinson tiene 240 carreras priorizadas. También informática y computación es otra de las prioridades del gobierno, y ahí se encuentran todas estas carreras vinculadas, repito, a la ciencia de educación, salud, informática y las del agro y el mar. Carlos, ¿cómo es la política de admisión a las casas de estudio superior públicas del país? ¿Qué tan fácil o no es el acceso de los estudiantes a cursar una carrera universitaria hoy por hoy? En la medida en que se ha ampliado la crisis universitaria, que tiene dos variables, creo que importantísimas de base, el hecho de que, repito, solamente las universidades que publican información sobreviven con 2% del presupuesto, y que un profesor universitario se gana entre 5 y 30 dólares mensuales. En la medida que se ha alargado la crisis, ha cambiado la manera de ingresar a las universidades. ¿Por qué? Porque desde el 2012 hay un descenso de la matrícula que en algunas universidades sobrepasa el 60%, ¿no? Entonces, a nivel, lo que se ha tendido es a centralizar el ingreso de las universidades a través del Sistema Nacional de Ingreso, y OPTU asigna, por ejemplo, en este caso va a asignar 344,000 cupos entre los nuevos ingresos, pero las universidades también han desarrollado mecanismos alternativos para poder contener la disminución de la matrícula. Entonces, Guillermo y Inesa, en el país tenemos estas importantes universidades y otras que conocemos que eran un momento difícil por la demanda de la educación. Universidades que tienen mecanismos alternativos y dicen, bueno, hay ingresos por disponibilidad de cupos, entonces anuncian la convocatoria de esos porque hay cupos disponibles en áreas que en otro momento fueron muy competitivas, petróleo, como informática, como agronomía, etcétera. Entonces hay como diferentes, unos que todavía conservan algunas universidades y otros que los censó el gobierno. Las universidades controladas por el gobierno también utilizan mecanismos alternativos vinculados con lo que ellos denominan Estado comunal, que ahí se pierde mucho la institucionalidad de lo que debería ser la autonomía y los mecanismos tradicionales, los mecanismos convencionales de un sistema de ingresos, mientras que las universidades que todavía contienen nuestras universidades centenarias y que tienen mayor institucionalidad, lo hacen a través de estos mecanismos que garantizan otros ingresos además de los que el gobierno asigna. Escuchan a Carlos Meléndez, él es sociólogo y también el director del Observatorio de Universidades. Profesor, sabemos las condiciones, la situación en las que están las universidades autónomas por falta de presupuesto, pero esas universidades en las que están estas carreras que han sido calificadas como priorizadas, ¿se enfrentan a esa misma situación? ¿Tienen problemas presupuestarios? ¿De qué manera incide en el ingreso, en la inscripción de nuevos estudiantes? La dificultad es para poder hacer ese análisis al respecto es que las universidades controladas por el gobierno, las instituciones de educación superior controladas por el gobierno, repito que son 8 de cada 10, no publican información sobre lo presupuestario, sobre su matrícula, sobre sus sistemas de ingreso. Entonces, y así como, digamos, atendiendo a la línea del ministerio y de la asociación de rectores bolivarianos, que es Árbol, tampoco hacen públicas la información al respecto. Lo que sí es que, según los estudios que nosotros hemos realizado en el Observatorio de Universidades, presentan las mismas precariedades. Incluso a estas universidades se les dificulta más poder garantizar la continuidad y el egreso de sus estudiantes. Porque a diferencia de lo que nosotros hemos encontrado en el levantamiento de información cualitativa, los estudiantes que están cursando carreras en las universidades tradicionales no la abandonan porque
le pierden sentido porque dicen esta universidad es de mala calidad. En cambio, cuando hemos entrevistado estudiantes, por ejemplo, de la Hugo Chávez, de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez en Tinaquillo, han dejado su universidad Medicina Integral Comunitario al segundo, tercer año porque dicen que no le están brindando herramientas de verdad para poder ser médico, que las clases las han visto en un laboratorio de un espacio de barrio adentro, de un módulo de barrio adentro de 2x2 cuando son varios estudiantes, o en escuelas a través de clases de video realizadas, al estilo o a la metodología que se realiza en algunos lugares en Cuba. De hecho, a veces esa deserción también viene dada porque no tienen cómo cubrir los costos asociados al estudio de esa carrera universitaria. ¿Cuántos estudiantes hoy por hoy no estudian y trabajan al mismo tiempo para poder costear el costo de su carrera universitaria? O incluso cuántos deciden abandonar esa carrera universitaria por dedicarse a trabajar, Carlos. Además, ¿cuál es la calidad de la educación que se está recibiendo en las universidades? Porque no solo está la situación de los estudiantes en sí misma, sino también, por ejemplo, la deserción de docentes por las condiciones en las que trabajan y los sueldos bajos que perciben. En efecto, la continuidad de la carrera universitaria en Venezuela desde que comenzó la crisis humanitaria ha sido afectada por el hecho de que los estudiantes deben decidir o trabajar o estudiar. No pueden realizar las dos, no podían, muchos tuvieron que retirarse porque tenían que o irse del país o ponerse a trabajar. Desde el 2021 nosotros identificamos que 6 de cada 10 estudiantes trabajan y estudian en Venezuela, y lo hacen fundamentalmente porque se convierten en factores de ingreso en la economía familiar. O sea, ellos aportan a la familia y la sobrevivencia de la familia también depende de ellos. Los mecanismos tradicionales a través de las providencias estudiantiles, quienes estudiamos en un momento en el país que teníamos becas, ayudantía, comedores, servicios de medicina y de orientación, eso lamentablemente se ha perdido en las universidades. 8 de cada 10 universitarios de las universidades públicas no reciben ningún tipo de providencias estudiantiles, es decir, están, lo que nosotros hemos dicho, desprotegidos del gobierno oficial y de la política pública a nivel universitario. Eso ha afectado la continuidad, por eso vemos el descenso de la matrícula y también las posibilidades, a propósito de lo que el gobierno ha llamado esta nueva política que orienta el desarrollo, la imposibilidad de poder contribuir al desarrollo del país.